Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana, señores, y vamos a recibir un invitado muy especial para todos nosotros con un fuerte aplauso. Un invitado de lujo es el doctor Jaime Martínez. Bueno, pues Jaime Martínez les cuento que es el primer médico latino en graduarse de neurocirugía en Carolina del Sur. Es jefe de residentes de neurocirugía en el The Medical University of South Carolina y es también, ¿verdad?, un orgullo para todos nosotros, un dominicano que se destaca en la diáspora. Jaime, bienvenido al Rumbo de la Mañana, un honor tenerte por acá. Muchas gracias, el honor es mío. Bueno, Jaime, vamos a hablar hoy de algunas cosas que para nosotros y para el común de la gente quizás no son tan comunes, ¿verdad? No son de su lenguaje del día a día, como es el tema de la neurocirugía, y quizás hablar un poco de ti, cómo decides hacer esto, de tus orígenes, de cuándo migras a Estados Unidos y por qué. Sí, mi historia es un poco larga, pero me introdujiste, la introducción fue que soy jefe residente, ya me gradué la semana pasada. Okay. Así que gracias, siete largos años. Pero sí, yo vengo de una familia de médicos, mi padre es dermatólogo, tengo un tío que es cirujano plástico, otro tío pediatra, entonces siempre cuando me crié en mi casa, en la biblioteca, siempre había muchos libros de anatomía. Y siempre me interesé por la anatomía y últimamente por la neuroanatomía. Y así fue que me interesé por la neurocirugía, que está en la cúspide de la ciencia, el arte y la tecnología. Y bueno, ya después de ahí los restos de historia. Jaime, a mí me gustaría hacerte una pregunta un poquito en ese sentido, porque la neurocirugía es cierto que está en la cúspide. Yo leo un poquito de todo y veo algunas cosas que tienen que ver con medicina, porque tengo familia médico. Pero también es una carrera muy difícil, porque justamente tú tienes que tratar de comprender anatómicamente el cerebro, cómo funciona también el cerebro, los músculos, cuáles son las conexiones que existen ahí. Y dentro de la medicina es como decir también que es una cosa que va más allá. Entonces, a ti, ¿qué te impulsó como adentro de lo que existe en la medicina, justamente una de las cosas más difíciles, que es la neurocirugía? Bueno, como dije anteriormente, es muy larga la historia, pero inicialmente me interesé, como a los 12 años hice un proyecto acerca de la conducción nerviosa en sapos, en el colegio. Y ahí fue cuando realicé. ¿A los 12 años? A los 12 años. En el colegio de Loyola tenemos una feria científica. Y ahí fue que realicé mi primera neurocirugía. Y después de ahí, lo interesante de la neurocirugía es que es de las pocas especialidades médicas quirúrgicas que es muy clínica. El neurocirujano es muy clínico y también es muy quirúrgico. Y muy preciso, porque Exacto. Su bisturí tiene que tener una precisión exacta. Sí, no hay rango de error. A todos nosotros nos encanta lo que hacemos porque nos llena. ¿Cuántos neurocirujanos hay en la República Dominicana? O sea, ¿cuántos especialistas? Porque, bueno, tú fuiste fuera a especializarte, pero en esa materia, en República Dominicana, ¿con cuántos neurocirujanos contamos? Cuando yo hice la pasantía hace alrededor de 7, 8 años aquí, yo recuerdo que el número de la Sociedad Dominicana que incluye neurocirugía y neurología tenía alrededor de 100 y pico de integrantes, pero no sé cuál es el número actual. Exacto. No son muchos. Doctor, yo quería llevarlo a otro lado, porque cuando yo vi su perfil, yo dije, bueno, primero, ¿cómo llegaste allá? A esta Universidad de Carolina del Sur. Y segundo, ya en el objeto de tu profesión, ¿está la humanidad enfrentando una atrofia de la capacidad del uso del cerebro? ¿Es la ciencia de la ergonomía la principal amenaza de poder tener el desarrollo neurológico en pensamiento, cálculos y destreza del individuo? Para responder a la primera pregunta, fueron varias preguntas que Sí, no. La primera provocando. pregunta, uno toma los exámenes del USMLE para aplicar a Estados Unidos y uno aplica el match, y eso es como una tómbola. Sí.
Y de los lugares que me entrevisté y que me gustaron fue en Carolina del Sur. Okay. Entonces la segunda pregunta, que ¿qué yo opino del desarrollo? ¿Cómo de...? El cerebro se plantea que el individuo cada vez está usando menos la capacidad neurológica de procesamiento de información, de destrezas, porque ya todo es más cómodo. La ergonomía nos lleva a que con un dedo, la destreza de escritura planteada al futuro, o sea, el humano está usando cada vez menos el cerebro para sus destrezas habituales. Sí. Eso constituiría una amenaza en la evolución, precisamente visto en evolución de especie. Constituiría la ergonomía una amenaza para nosotros, neurológicamente. Yo considero que sí, porque ha habido muchos cambios. Por ejemplo, yo ahora en mi celular tengo notas y yo no me recuerdo de ningún número telefónico. Correcto. Y tengo notas de todo. Entonces, tenemos como con un cerebro adjunto en el celular. Sí. Entonces, eso puede que afecte la memoria y la capacidad. Históricamente, el ser humano se recuerda las cosas utilizando diferentes técnicas. Sí, y sí. esas técnicas ya no las estamos... Entonces, estamos cambiando el genoma. Poco a poco, sí. Poco a Porque poco. las destrezas que tiene esta generación parten de las destrezas de nuestros padres. Pero La estamos desarrollando codificación. otras destrezas Okay. Doctor, al mismo tiempo. mire, quisiera preguntarle lo siguiente. Usted sabe que entre la ciencia y la religión siempre va a existir una divergencia, ¿verdad? Ahora, yo, a pesar de ser creyente, ¿verdad?, siempre estoy más inclinado a la ciencia. Yo creo en cosas que son demostrables, básicamente. Ahora, es cierto, doctor, o sea, es real, el área 38 de Colvin and Brudman cumple esa función realmente. O sea, el ser humano cree en un ser superior por un tema neurológico, o sea, por un tema del cerebro. Eso es real. Yo creo en Dios, yo soy católico. Y yo les rezo, cada vez que tengo un problema grande, yo rezo y le pido al Señor. Eso es parte del ser humano, yo diría. Que tenga una creencia de algo superior, un ser superior que explique. Y entonces esta teoría de Brudman, un neurólogo, un genio, la corteza prefrontal entre la precuña y el área medial, o sea, esto no es real, doctor, porque inclusive tú te pones la mano ahí y esa parte del cerebro ahí es donde está ese alojado para que el ser humano crea en algo, en lo que él quiera, pero que crea en algo. Eso es real, doctor. Yo en verdad no he hecho ningún estudio acerca de esa área y nunca he visto ningún paciente que haya tenido un tumor ahí que por ejemplo, que era creyente y dejó de creer después. Okay. Pero sí tiene... Doctor, justamente en esa área. Sí. Es una respuesta, ¿viste? Claro, contundente. Doctor, Excelente ¿sabes qué? Quisiéramos conocer, para que la gente y uno también se edifique, de cuáles patologías, cuáles enfermedades neurológicas necesitan o requieren algún tipo ya de intervención, que usted dice, no, esto con tratamiento, no, esto ya hay que hacer una intervención. ¿Qué tipos de...? La neurocirugía incluye toda la patología intracraneal, de la médula espinal y los nervios. Nosotros, por ejemplo, podemos operar en el cráneo, en el cuello, hacemos cirugías cervicales, anteriores, posteriores, laterales, por el tórax, también el abdomen y los miembros. Así que básicamente un día cualquiera podemos operar cualquier parte del cuerpo. Y hay un sinnúmero de patologías que requieren cirugía, tumores, patologías vasculares, funcionales, inclusive el temblor, los diferentes tipos de enfermedades neurodegenerativas, etcétera. El Alzheimer, justamente iba para allá. Dicen que no tiene cura más que los medicamentos, pero yo estaba leyendo una revista de medicina hace un tiempecito y veía que ya hay investigaciones sobre todo en el campo de la neurología y la neurociencia y que van directamente para allá, y otros tipos de tumores que son imposibles de llegar
quisiera que nos hablara un poquito de eso, que son imposibles de llegar, de abordar de manera quirúrgica y que no hay tampoco tratamiento, pero que sí hay como estudios o avances para ver cómo se van eliminando. Sí, yo diría que muy pocos tumores son imposibles de remover con la tecnología actual. Una excepción sería el tumor en el puente, que es una parte del cerebro, del tronco encefálico. Pero como quiera eso también se remueve en algunos pacientes que necesitan la cirugía. El Alzheimer es una patología que le llaman ahora diabetes tipo 3, a veces, relacionado con eso. Y es algo que nosotros los neurocirujanos no tratamos, es neurología, básicamente. Y es con un tratamiento médico, básicamente. No hay cirugía todavía para el Alzheimer. Doctor, ¿qué hay de cierto? A propósito de la pregunta de mi compañera, a mí me interesa mucho el tema del Alzheimer. Yo vivo escudriñando teorías, investigaciones sobre eso. ¿Qué hay de cierto, doctor, que el cerebro asume una conducta aprendida? O sea, regularmente dicen, no sé, he escuchado que cuando uno le duele la cabeza, regularmente le duele de un mismo lado, regularmente, porque las funcionalidades que uno utiliza regularmente, tú te levantas de la cama con el mismo pie, tú te montas en el vehículo de la misma forma, tú comes, ¿verdad?, utilizando la misma mano. O sea, el cerebro va asumiendo una conducta. Entonces, hay un neurólogo brasileño que ha planteado que lo ideal es que a cierta edad el ser humano comience a hacer todo lo que hace de una manera diferente, que si se levanta de la cama con el pie derecho, comience a hacerlo con el pie izquierdo, comer para ir equilibrando una conducta aprendida. Eso dice, exacto, dice que eso puede ayudar a mitigar el impacto del Alzheimer a cierta edad. Eso es cierto, doctor. Podría ser cierto. Lo importante del cerebro es que debes mantener las conexiones activas. Okay. El cerebro tiene diferentes tipos de fibras blancas que conectan las diferentes zonas del cerebro. Mientras más las utilices, más ávido, mejor se vuelve tu sistema de conexión. Y con la edad, todas esas conexiones se van perdiendo. El problema del cerebro es que las neuronas, la mayoría de las neuronas, cuando se mueren, ya no regeneran. A diferencia del hígado, la piel, hay zonas en el cerebro que regeneran. Doctor, entonces, escúchame, ahí mismo. Entonces, el punto es que sabemos que las neuronas no van. La neurona es una célula, ¿verdad? La neurona tiene una proyección que se llama axón, y el axón es lo que genera las conexiones de las diferentes zonas del cerebro. Sabemos que las neuronas no regeneran, pero las conexiones sí. Tú puedes crear nuevas conexiones, y mientras más conexiones tengas, mejor funciona tu cerebro. Doctor, y entonces una pregunta. Víctor hablaba de la ergonomía. Ahora, cada día más el ser humano utiliza el inconsciente para hacer cosas. O sea, inclusive vi un estudio que dice que tú puedes estar pendiente a 11 millones de actividades de manera simultánea con el inconsciente. Con el consciente solo 40. O sea, ¿por qué hay entonces un aumento, y cada día lo vemos, de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, si uno está utilizando mucho menos el consciente? Porque esto da facilidad, o sea, esto no te lleva a ti a estar utilizando permanentemente el consciente del cerebro. ¿Por qué entonces hay ese incremento de esas enfermedades, doctor? Si se debería hacer lo contrario, porque uno está forzando menos el cerebro para las actividades. Me imagino que el cerebro habría que ejercitarlo como otra. Exacto. ¿Sería por eso? O sea, sería una atrofia entonces lo que estaría causando eso. Es multifactorial. Tiene un componente genético, nutricional. Y ya de tus actividades y eso. Entonces es un poco complicado, no creo que nadie sepa exactamente. Doctor, en cuanto al Parkinson y la neurocirugía, ¿qué avances? Porque sí, yo sé que hay cirugías que van específicamente a trabajar el tema del Parkinson. Sí, nosotros operamos el Parkinson, lo ponemos en un implante, se llama Deep Brain Stimulation, estimulación cerebral profunda. Una traducción así, rápida. Tácita, sí. Nosotros, dependiendo del tipo de Parkinson que tienen, si es disquinesia, temblor, etcétera, también el temblor esencial, inclusive algunas patologías psiquiátricas se tratan con eso, DBS. Eso me gustaría que usted lo aclarara, porque llega un momento en que la persona que tiene Parkinson como que retrocede
no sé, sigue empeorando, sí. Sí, pero que retrocede también como a su vida pasada. Digo a su vida pasada porque tengo un tío que tiene Parkinson y el otro día me dijo, papá me acaba de hablar. Y yo, tu papá tiene 50 años que se murió. Entonces, me gustaría saber si hay alguna conexión, porque usted habló del tema psiquiátrico también ahorita. Sí. Cuando tú tienes Parkinson y otra enfermedad neurodegenerativa, se atrofia parte de tu cerebro. Y eso ocurre con la edad también. Y entonces lo que siempre se mantiene es un área mesial temporal, que en el lóbulo temporal, que es la que acumula las memorias remotas. Okay. Y entonces esa zona no se atrofia en Parkinson y enfermedad. Entonces ellos tienen recuerdos pasados, pero Doctor, difícil de formar nuevos recuerdos. Yo quisiera, como usted, aprovechando esa experiencia que tiene en South Carolina, Estados Unidos, evidentemente es un país que es un país de emigrantes, de gente de todo el mundo. Ustedes ven toda la etnia, todos los tipos de gente, y eso le permite, con el enfoque hacia la investigación y la inclinación que tiene de por sí Estados Unidos, y por eso son la potencia que son. Entonces eso le permite a ustedes, por ejemplo, en temas como estos, conocer y comparar y hacer comparaciones étnicas, por ejemplo. ¿Hay algún tipo, desde el punto de vista de la neurociencia o de lo que ustedes ven, de, por ejemplo, los afroamericanos, los latinos, los hispanos, o el cerebro eso no tiene nada que ver? Todo el mundo lo mismo. Salió al hombre. Cuando yo abro el cerebro es igual en todo tipo de personas. No está propenso por nada de etnia, de alimentación, no. No, yo diría que no. Todo depende de qué uso le das y tu nutrición y todo eso. Claro. Pero es más, hay enfermedades que son más comunes en diferentes, por ejemplo los aneurismas son más comunes en los afroamericanos, en los hispanos, porque tienen también otros problemas de hipertensión, etcétera. Doctor, no sé, deje ver cómo le explico esta pregunta. Vaya consulta, Esta pregunta son haciendo ciencia aquí. Son muy generales. Esto no ve todos los días, con un científico estamos hablando, doctor. Sí. El que consume sustancias psicotrópicas, ¿verdad? Le está inyectando de manera directa a su cerebro un químico. Automáticamente eso hace que el cerebro dispense endorfina y altera el movimiento volitivo de la persona, sea que se ponga muy alegre, sea que se ponga loco, pero lo altera, ¿verdad? Ahora, eso causa una adicción, afecta el cerebro en algún momento. Ahora, está el tema de las personas que tienen cierta patología, pero que no necesitan utilizar un químico. Por ejemplo, los ludópatas. Los ludópatas, hablaba con un amigo, me dice, mira, el propio cerebro, de manera natural, dispensa una endorfina que lo hace a él ser propenso a jugar, y cada vez que pierde, entonces el mismo cerebro con esa endorfina le motiva y dice, juega más que te va a recuperar. Eso se podría decir entonces, doctor, que son mucho más dañinos esas enfermedades que la gente que consume una droga, un psicotrópico. ¿Y si se curan? Bueno, eso es una pregunta muy general, pero lo que pasa con la adicción, y hay mucha investigación en eso, es un asunto de neurotransmisores en el cerebro, la dopamina, por ejemplo, que se forma en una zona específica del cerebro, y la serotonina. Y también un asunto de receptores de esos neurotransmisores. Entonces esos pacientes tienen mayor número de receptores y están siempre buscando más y más. Sí. Y ese mismo problema lo puede causar el uso de drogas, por ejemplo la cocaína. Y los pacientes que usan cocaína tienden a crear tolerancia, se acostumbran a los efectos y dependen de la droga para mantenerse en el high. Pero por ejemplo, doctor, me gustó la pregunta, ¿un ludópata pudiera ser operado del cerebro o no? No, nosotros operamos trastornos obsesivos compulsivos y cosas así. Sí. En selectos números de pacientes. Ok. O sea, no todo el mundo califica, todo el mundo. Exacto. Doctor, una pregunta, ya que usted habló de aneurismas. Me gustaría que nos dijera qué tan frecuentes son y las causas que lo provocan, porque tengo entendido que también tú puedes vivir, por ejemplo, te caíste de pequeño
y tener un aneurisma toda tu vida, pero que alguna situación lo detona e incluso puedes morir y sin saber que viviste incluso con ese aneurisma toda tu vida. Entonces me gustaría que usted nos dijera cuáles son los más comunes, cómo uno pudiera darse cuenta de ese tipo de cosas. Sí, los aneurismas son muy comunes en la población y muchas veces no son diagnosticados, silentes. A veces lo encontramos que hacemos un trauma, llega con un accidente y le hacemos una angio-CT y ahí encontramos el aneurisma. Pero hay pacientes también que vienen con un sangrado, una hemorragia subaracnoidea porque se le rompió el aneurisma. Pero es muy común. Y en estudios de autopsia se encuentran un gran número de pacientes, especialmente hispanos como nosotros. Sí, porque no nos llevan al médico. No necesariamente por eso, pero también tenemos más factores de riesgo. La gente que fuma tiene mayor predisposición, la hipertensión arterial y otras enfermedades como la enfermedad de Marfan, etcétera. Ahora, doctor, ¿qué porcentaje del cerebro usa un individuo común? El número que han arrojado es alrededor del 10%. Del 10%. Sí. Pero esos son estudios viejos. Sí. Actualmente sabemos que en verdad es un poco más, Sí. porque hay mejores técnicas de medición, imagen funcional. Claro. Entonces, dependiendo de tu uso, si tú lo utilizas y creas más conexiones, tú usas un poco más. Eso nos lleva a que si nosotros utilizáramos un 30% del cerebro, fuéramos lo que somos. Es una buena pregunta. Una pregunta filosófica. Sí, por eso. Ahí lo quiero provocar porque uno lee, pero uno no habla todos los días con alguien que estudia e investiga. Sí. Si utilizáramos más, fuéramos más. O sea, calcular aún más rápido. Pensáramos de manera distinta. El punto es que ahora tenemos calculadora, tenemos la evolución humana fuera distinta. Me provocaste ahí ya. Doctor, pero ¿qué problema? Se divide en dos. Eso no es de que mira la fuerza del pueblo y yo quiero ser de oiga esto, doctor, porque he visto usted me trae un grupo chacharero todos los días aquí. Víctor me provocó a mí también, porque oiga la que yo vengo. Entonces, si utilizáramos el cerebro más, Víctor lo está enfocando desde que fuéramos mejores, fuéramos humanos. Otra raza humana. Otra raza humana, pero con todo lo que nosotros hemos logrado, creamos los aviones, creamos todo lo que hay en la humanidad, que es extraordinario. Sí. Con el 10%. Pero entonces también somos malísimos, doctor. El ser humano es implacable con el medio ambiente. Hay un instinto animal. Con el mismo ser humano. Mira el problema de las armas que hay en Estados Unidos, una vaina irracional. Entonces, si lo usáramos más, también seríamos mucho peores individuos también. ¿O eso no tiene que ver una cosa con la otra? Fuéramos más fuertes, porque el cerebro te mide la capacidad de fuerza que tú usas. El músculo más fuerte tiene la persona, la lengua. Entonces, sí, la lengua, doctor. Más dañino, por ejemplo, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos el más dañino. Estoy hablando ante una audiencia, ante un doctor que me corrija. Pero lo que uno usa en fuerza acorde es el cerebro que te dice no más porque te puede hacer daño, te puede destruir la mano y te controla. Si uno tuviera otra capacidad de uso, fuéramos diferentes. Doctor, yo quiero preguntarle lo siguiente a propósito de la pregunta de mi compañero. Mire, desde que el ser humano inventó la rueda y dominó el fuego, ¿verdad? Que yo le llamo a eso la primera revolución industrial, desde ahí hasta todas las revoluciones que hemos visto, el ser humano ha sido el dueño, el arquitecto y el control de todo lo que ha inventado, de la comunicación, o sea, ha sido el dueño de todo. Ahora tiene una amenaza por primera vez en su existencia, y es que ha creado algo de lo que va perdiendo el control cada día, que es la inteligencia artificial. Ya las máquinas ha ido sustituyendo a su propio creador. Usted tiene ahora, por ejemplo, a un abogado que se llama Ross ya en Estados Unidos, que es un robot litigando. Tiene robots corrigiendo noticias en las redacciones. Tiene robots ahora mismo periodistas trabajando noticias en China. Que son policías en China también. Entonces, quisiera preguntarle lo siguiente, doctor. ¿Eso va a contribuir a que el ser humano tenga obligatoriamente que comenzar a crecer, a desarrollar su cerebro a otro nivel para poder competir con esas máquinas?
o sencillamente colapsó frente a esa máquina el ser humano? ¿Cómo usted visualiza eso, doctor? Es una buena pregunta, algo que yo he pensado. Tengo un libro que se llama Sapiens. Sí, claro, estamos hablando de un genio, profesor, pero ven acá. Un genio. Pero estamos hablando del genio del siglo XXI, doctor, pero ven acá. Entonces, en el libro el autor habla de que como el humano, que es más pequeño que los... ¿Qué de Harari que estamos hablando para que la gente sepa, verdad? Que es más pequeño, ha llegado a ser como que dice el rey de la selva. Sí. Y es por la capacidad del cerebro y lo más importante de hacer historia y del conocimiento adquirido, porque lo que tú sabes lo puedes inmortalizar. Lo comentan, al principio eran comentándolo y creando historias, haciendo historias. Sí. Y eso se reproducía a través de los años. Entonces, por eso que el hombre es lo que es. No creo que los robots van a ser más importantes. En mi caso, en cirugía, tenemos robots. Sí. Okay. Da Vinci, pero no hay un robot que haga lo que haga. Okay. Por la precisión. Porque estamos utilizando mucha inteligencia artificial y eso, especialmente en la toma de decisiones. Y algoritmos que te ayudan a diferentes variables. El robot, la computadora, puede decidir. ¿Qué dosis? Pero todo eso es basado en la experiencia humana. Por ejemplo, estamos trabajando ya en la Universidad de MUSC con inteligencia artificial y un número de patologías y eso, que el doctor Martínez, ¿qué haría en este caso? Entonces, eso es lo que... Doctor, muchísimas gracias. Se nos quedaron muchas Doctor, muchas preguntas. Se nos quedaron Permiso, muchísimas porque cosas, le doy los 10 pero míos. sí, lo que pasa es que imagínense, el La tiempo es programación, rápido. la programación. Pero Se va a Jaime, cortar. de verdad que un orgullo compartir nacionalidad contigo, que te estés destacando y ojalá volver a entrevistarte y compartir contigo. En algún momento nosotros tenemos que ir por Estados Unidos a hacer unos programas por allá, así que a lo mejor coordinamos y coincidimos por ahí. Doctor, muchos éxitos. ¿Usted opera desde allá o tiene aquí? Allá. Sí, ahora me voy a Wisconsin y después vuelvo a Carolina del Sur. Bueno, gracias al Excelente. doctor Gracias, doctor. Jaime Martínez. Qué gran ejemplo.